Bien. Nosotros durante este momento o hasta este momento hemos trabajado con variables, hemos trabajado con tipos de datos, hemos trabajado con una gran cantidad de elementos que nos van a servir para la solución de problemas basados en algoritmos. Resulta que en la programación existen unos elementos llamados estructuras de datos. Las estructuras de datos básicamente son elementos en bloque que nos van a permitir almacenar información o datos de forma consecutiva. ¿Ok? Esos datos tienen una característica particular. Es que deben ser del mismo tipo. Quiere decir esto que los arreglos o las estructuras de control me permiten almacenar un único tipo de dato. ¿Ok? Llámese entero, llámese real, llámese carácter, o cuando lleguemos a la programación mucho más compleja con Java, cuando trabajemos objetos de lista, objetos de arrays, de array list, de diccionarios, nos van a permitir almacenar ese tipo de objetos de tipo lista, array list o diccionario. Las estructuras de datos se clasifican en arreglos, y esos arreglos pueden ser unidimensionales, bidimensionales y multidimensionales. ¿Ok? Cuando hablamos de arreglos unidimensionales, estamos hablando de arreglos de una sola dimensión, es decir, que tienen una sola fila y muchas columnas. Cuando hablamos de arreglos bidimensionales, estamos hablando de aquellos arreglos que contienen dos elementos dentro de su estructura. Dentro de esos elementos tenemos las filas y las columnas. Nosotros vamos a trabajar fuertemente en los unidimensionales y en los bidimensionales. ¿Ok? Vamos a trabajar los dos. Una de las ventajas que tienen estos señores es que me van a permitir almacenar información. Pues, cuando hablamos de un lenguaje formal, pues de mayor escala. Cuando hablamos de PSI, pues nos permite almacenar datos a menor escala. ¿Ok? Los arreglos tienen una característica principal, y es que poseen un elemento llamado subíndice o índice. Ese subíndice o índice es aquel que me va a permitir establecer una referencia a cada elemento de ese arreglo. Si yo necesito acceder a la información que está contenida en cada una de esas cajitas, debo hacerlo a través de el índice. ¿Ok? Quiere decir que si yo necesito obtener el número 3, no voy a leer el número 3, voy a leer la posición donde se encuentra el número 3. ¿Ok? Esto es fundamental entenderlo a la hora de trabajar con los arreglos. ¿Cómo se define o cómo se creará un arreglo? En PCInt utilizamos siempre la palabra reservada dimensión. La palabra dimensión me permite especificar al PCInt que voy a trabajar sobre este tipo de estructuras unidimensionales, donde posterior a este voy a indicar el identificador de ese arreglo. Importante, los arreglos siempre deben tener un tamaño. ¿Ok? Deben tener un tamaño fijo. Esto quiere decir que siempre que ustedes definan un array o un arreglo, le deben determinar cuántos elementos posee ese arreglo. ¿Listo? Importante, cuando veamos Python,
nos vamos a dar cuenta que en Python vamos a encontrar arreglos dinámicos. Es decir, que me va a permitir de forma dinámica en tiempo de ejecución de mi programa agregar nuevos elementos. Lo mismo en Java, lo mismo en JavaScript, lo mismo en otros lenguajes. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar por acá. Vamos a abrir mi PC. Entonces, dimensión. Entonces, yo voy a colocar aquí parciales. ¿Se acuerdan? No sé cómo está configurado. Dijimos que eran 3 parciales. Dijimos que íbamos a trabajar con quizzes. ¿Que cuántos quizzes eran? Vimos que eran 4 quizzes. Dijimos que íbamos a trabajar con trabajos. Y que los trabajos iban a ser 2. Entonces fíjense que una cosa muy importante dentro de los arreglos es que me permite almacenar bloques de información. En este caso me estoy ahorrando una gran cantidad de variables, los cuales van a contener datos. ¿Ok? Ahora, si yo le digo acá escribir parciales en la posición 0, vamos a mirar qué voy a obtener acá. No necesita tipo de variable acá. Yo le puedo definir una variable fija, pero hay veces que en los arreglos podemos determinar las variables. En ese caso aquí en PCInt se influye esto, dependiendo del valor que yo almacene, pues él va a asumir el tipo de dato. ¿Ok? Entonces, hay algo muy importante acá. Cuando yo estoy estableciendo el acceso a un dato y no existe la posición o el índice, hay algo que se llama desbordamiento de memoria. Haga cuenta que ustedes van paseando, se van de aquí a Bogotá y ahí en el pescadero hay una curva y ustedes no siguen la curva. Hay un desbordamiento, ¿cierto? Ustedes se van hacia el abismo y crashean, ¿sí o no? Lo que pasa es que ese crasheo no lo va a poder restaurar, ¿sí o no? Pero acá ustedes dicen que el error 303 ya sabemos que es un desbordamiento de memoria y es porque estamos teniendo acceso a una posición que no existe. ¿Ok? Ok. Entonces, tenemos aquí 1. Vamos a mirar qué pasa. ¿Cómo? Sí, claro, usted puede configurarlo como usted necesite, pero como PCI no va a ser nuestro núcleo de trabajo, entonces no me voy a preocupar por ese tipo de configuraciones. Si ustedes se dieron cuenta, en la documentación decía que la primera posición es 0.
evidentemente es 0. Normalmente en la programación y en la algoritmia, el índice 0 me va a indicar la primera posición del arreglo, sino que aquí en PCI pues las cosas cambian con respecto a eso. Para PCI la posición 0 es el número 1, que es la primera posición del elemento. Entonces, ¿qué quiere suceder acá? Yo puedo decirle acá, ingrese parcial, qué sé yo. Entonces, en el ejercicio anterior les mostré cómo acceder al elemento. Ahora les voy a explicar cómo asignar un valor a ese elemento, a esa posición específica. Entonces aquí yo le digo parciales en la posición 1. Perdón. Si aquí leer. Y listo. Acá ya puedo decirle control C. Pego acá. Y acá le voy a indicar que me imprima parciales en la posición 1. Si yo le digo 3.5, él me va a botar 3.5. Quiere decir que en la posición 1 de mi arreglo ya tengo almacenado ese parcial. Ahora bien, resulta que para poder trabajar con arreglos necesito utilizar un ciclo repetitivo. ¿Cuál ciclo repetitivo usarían ustedes para recorrer un arreglo? ¿Y por qué? Porque conocemos cuántos elementos va a recorrer. Cuando utilizamos un while, cuando no sabemos la cantidad de elementos. ¿Y qué más? ¿Qué pasa con el while? ¿Qué pasa con la primera iteración del ciclo while? El while, la primera iteración va a depender de la condición. Por eso debemos asegurarnos que la condición se cumpla. ¿Qué pasa con el repetir? Primero itera y luego valida. Eso quiere decir que la segunda condición en el repetir va a depender de quién, de la condición, ¿cierto? Quiere decir que en el repetir por lo menos tenemos al menos una iteración, ¿ok? Bueno. Bien. Vamos a borrar esto. ¿Qué pasaría si yo les dijera a ustedes que necesito leer las notas del grupo y necesito guardar cuál fue la nota final de ese grupo? Pero además necesito listar las calificaciones obtenidas por cada alumno, tanto en parciales como en quizzes y trabajos. ¿Cómo lo harían? ¿Ah? O sea, aquí en la ATU se hace también por el ciclo para. En vez de colocarle el número de la dimensión, se coloca el i, que es el que está ahí, que tomando a alterar. Ajá. Si yo les digo que son 3 estudiantes ahora, ¿cómo almaceno los parciales de
los 3 estudiantes. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? ¿Ah? Analicen primero el problema. Pero se debe imprimir al final los 3 estudiantes y las 3 notas de los 3 estudiantes. Debe haber un boletín de calificaciones al final, donde me aparezca el nombre del estudiante, la nota de parciales, la nota de quizzes, la nota de trabajos y la nota final del estudiante. ¿Cómo lo harían? Al momento de imprimir, toca imprimir los 3 estudiantes Sí, claro. al tiempo. Sí, claro. 1, 2 y 3. Debe hacer una pausa y mostrarme la información. Entonces, dentro del mismo ciclo se coloca el imprimir del nombre y de las notas. Y al momento de volver a integrar, entonces si vuelve a ingresar datos, vuelve a imprimir el del siguiente estudiante. ¿Y cómo me vas a almacenar esa información? Toca reiniciar las variables. Y si se reinician las variables se borran. Pero ya el examen, por ejemplo, el primer estudiante ya lo imprimió, entonces al volver a integrar. La impresión se debe hacer al final. Todo Te haga otra variable, te haga otra definición que me guarde temporalmente las variables. Ajá. Son solo 3 estudiantes. Son 3 estudiantes. ¿Cómo lo harían? ¿Ah? Se crea una regla para cada estudiante. Un arreglo para cada estudiante. Y se le ponen 3 espacios, uno para parciales, uno para quizzes y otro para trabajo. Ajá. Y se va guardando la clase. ¿Cómo? Señora, ¿no se puede qué? Multiplicando. No. ¿Cómo me lo resuelven? ¿Y cómo lo harían? Son 3 estudiantes. Sí, son 3 estudiantes. Y cada estudiante tiene parciales, quizzes y trabajos. Igual 1 hasta 3 que son los estudiantes. Mm, Dentro de ese rubro, entonces empezaría a asignar el tamaño mayor de las notas. Serían quizzes. Sí, o mm. sea, hasta el 4 de los quizzes. Y ahí voy pidiéndole una nota, pues todas las notas para que los vaya sumando dentro de cada identificado, dentro de cada casilla, por llamarlo de alguna manera. Y ahí tengo almacenada el nombre, las notas de cada. Pero acuérdense que todo se reinicia, ¿no? Machetazos de poner 3 parciales y poner los 9. En vez de los 4 quizzes, en lugar de los 2 trabajos, poner los 6. Y asignándole cada uno. Y si yo después le digo que son 5 estudiantes, o le digo, no, son 2 estudiantes, Se pone una condición. ¿ah? No confirma la Fíjense el ejercicio, tremendo problema. Y necesitamos una tremenda solución. ¿Cuál sería esa tremenda solución? Podría ser un ciclo que dejamos que son 3 estudiantes. Ajá. ¿Y en dónde va a almacenar los 3 estudiantes? Almaceno primero el primer estudiante. Bueno, estoy bajando en el punto 7, que se me hace que es muy parecido. Ajá. Sí. Entonces, pues cojo un arreglo para los nombres. Y le pido primero el primer nombre del estudiante y lo almaceno en la primera variable. Va a ser nombre, la primera variable nombre. O sea, usted me dice que crea un arreglo de nombres. Un arreglo de nombres, un arreglo para notas, un arreglo para...
Un arreglo con los nombres y un arreglo con las notas. Ah, Luego simplemente creo un arreglo que va aumentando de uno en uno para que vaya guardando los nombres de uno en uno de los estudiantes. ¿y cómo hago eso? ¿Cómo hago para guardar uno en uno? Luego como para ahí uno hasta Ajá, 3 en este caso, que es la cantidad de estudiantes. ok, Luego mediante un leer recibo el nombre del estudiante y me lo va guardando. ok, Entonces me lo guarda. Luego para el tema de las notas, dependiendo del tema de la cantidad de notas que desee, le puedo preguntar al usuario que ingrese la cantidad de notas que desea. Meto eso dentro de un ciclo. ¿y dónde guardan las notas? ¿Señor? ¿Dónde guardan las notas? En otro arreglo. Ajá, por ejemplo en parciales. Ingresó los parciales del primer estudiante. ¿Y dónde va a guardar los del segundo estudiante sin que se pierdan las notas del primero? Por eso, el primero lo meto en el primer arreglo, también incremente en un número. ¿Y de cuántas posiciones es ese arreglo? Tiene cantidad de funciones, tiene una cantidad de notas. Pero es que n posiciones no pueden existir en PC. Ese es el problema acá. Si tuviéramos en Python, sí, no hay problema. Tenemos una cantidad de notas que vayamos a poner. Espérame que me están hablando allí y no lo escucho bien. Ajá. Sí. Ok. Pero entonces la pregunta mía sigue siendo es, ¿cómo ustedes me van a mostrar todas las notas obtenidas por parciales, quizzes y trabajos? O sea, tengo 9 datos que no deben perderse. Y si son 3 estudiantes, son 27 datos. Sí, lo primero que le pedimos es el número de estudiantes y luego se lo multiplicamos por el número de parciales que vamos a ir dependiendo de eso. ¿Y cómo va usted a saber de esos 27 posiciones cuáles notas corresponden al estudiante A, al estudiante B o al estudiante C? A medida que va ingresando, pues como yo sé ya cuántos parciales, cuántos quizzes y cuántos trabajos, digamos cada 2 pasa a otro estudiante, cada 3 parciales pasa a otro estudiante. O sea, yo no sería guardar para el siguiente 3, sino el 4, y el 4 ya sé que es el otro estudiante. ¿Y cómo controla usted que voy para el tercer estudiante y no voy a llenar el quinto estudiante? ¿O no voy a empezar con el tercer estudiante y no con el primero? Les pido los parciales y los trabajos en orden, y los trabajos los voy dividiendo de esos dos. Digamos, cuando tenga ya los dos trabajos, cuando termine, paso al siguiente estudiante y vuelvo y repito el ciclo para que vuelva y pida los parciales y así. Pero ya los parciales les sumo, o sea, a 3 y voy así sumando. ¿Sí? Ajá. Hágalo. Haga la solución, plantéemela en PCI y hablamos. ¿Cómo? ¿Qué me dijo? ¿Que mucho sé qué? Esos son casos de que ustedes tienen que sentarse a pensar muy bien cuál es la mejor solución. Porque cuando ustedes se sienten a codificar, es cuando nosotros nos vamos a enfrentar a que, no, es que así no me sirve. No, es que así no era. ¿Sí me entienden? Lo que ustedes dicen es cierto. Podemos pedir cuántos estudiantes son. Eso es importante. Podemos pedir cuántas notas de quizzes parciales van a ingresar.
también es muy importante. ¿Sí? Todo eso es muy importante. Entonces, voy a considerar esas cosas que ustedes me dijeron, que son totalmente válidas. ¿Ok? Pero les voy a mostrar algo importante acá. Resulta que por acá nosotros vamos a encontrarnos con una serie de cosas o funciones de PCIN que nos van a ayudar en algunas ocasiones. Y por ahí creo que en el ejercicio de piedra, papel o tijera tuvieron que haber usado una de ellas. ¿Sí o no? Cuando tenían que jugar contra la máquina. Ajá, el famoso randómico. ¿Sí? Entonces aquí tenemos funciones de longitud, funciones de todo lo que nosotros necesitemos. ¿Listo? Esas son funciones específicamente para cadenas. La hora, la fecha, constantes, bueno, y demás. Nosotros vamos a revisar si algo de eso nos sirve. Vamos a mirar en el texto. Mira, aquí tenemos algo que se llama concatenar. Bueno, vamos a mirar si eso nos puede servir o no nos puede servir. Yo les voy a decir por qué. Ustedes me dijeron que creáramos un arreglo llamado nombres. Vamos a ponerle estudiantes. ¿Sí? Sabemos que son 3. Bien. Pero yo les digo a ustedes, ¿qué tal si yo les digo que ahora no son 3 sino 4? O no son 4 sino 2 o 1 para ahorrarme el recorrido de todos los elementos. Entonces ahí vamos a pedir, ahí es donde vamos a pedir la cantidad de estudiantes. Y la variable que me dé Se la almaceno allá. Entonces pónganle cuidado. Definir total estudiantes. Entonces, como entero. Entonces, acá le voy a decir total estudiantes. Por ahora dijimos que eran 3. O puedo decirle ingrese la cantidad de estudiantes, cualquier cosa. Igual esto al final se vuelve una constante. Entonces si yo les digo que son 4 estudiantes, ¿ustedes qué vienen? Pues vienen aquí en la constante y le cambian el valor. Ya, pare de contar. Entonces acá le voy a decir control C y aquí en estudiantes pego esto. Y es totalmente válido. ¿Sí? Es totalmente válido. Lo mismo puedo hacer para parciales, quizzes y trabajos. Pero esto lo voy a borrar. Vamos a tratar de hacer algo. Voy a usar un para. Ustedes me decían, definamos una variable llamada i, donde i empiece en 1, ¿sí o no? Y tomáramos el total de estudiantes. Y voy a decirle que vaya de 1 en 1. Perfecto, no hay ningún problema. Miren acá. Escribir, ingrese, nombre, ¿verdad? Y aquí le digo leer, guárdemela en estudiantes, que es el arreglo, ¿cierto? En la posición I. ¿Por qué en la posición I? Porque en este momento I es esa variable que me va a servir como iterador, la variable que me va a controlar la posición de cada uno de los elementos de mi arreglo.
Ok, muy bien. Voy a hacer algo. Voy a dejarlo en 1 por ahora. Voy a dejar un solo estudiante. Ahorita vuelvo y lo reemplazo para no hacer todo el recorrido porque vamos a hacer pruebas y les quiero mostrar qué está sucediendo acá. Voy a decir escribir estudiantes en la posición I. Y le digo esperar tecla. ¿Listo? Bien. Resulta que yo necesito ahora pedirle la nota de los parciales. Voy a ingresar solo una nota. Ingrese nota parcial. Algo así. Pero acá le voy a decir que voy a definir una variable llamada nota como real. Y acá le voy a decir nota. En este momento tengo dos variables totalmente independientes. Pero le voy a decir a este señor, venga, necesito un favor. A estudiantes en la posición I. Quiero que le asigne estudiantes en la posición I nota. Vamos a mirar qué sucede ahí. Simplemente voy a probar qué sucede. Le doy play. ¿Qué me dice? Demasiados parámetros en donde? Línea 11. Acá. ¿Qué hacemos ahí? ¿Ah? No puedo concatenar ahí. Entonces, ¿qué debo hacer? Concatenar. Very easy. ¿Qué hago? Control C. Control V. Y le digo acá. Control X. Control V. Voy a ejecutar esto y voy a ver qué hace. Me da un error. Dice, la función retorna un valor. Miércoles. ¿Qué debo hacer entonces? Eso debe estar almacenado en ¿qué? ¿En otra variable? ¿Qué creen que debería hacer ahí? Convertirla en otra cadena de texto. ¿Qué pasa si en lugar de hacer eso, yo hago esto? Me está diciendo, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice acá? Tipo de dato incorrecto. ¿Por qué? Porque desgraciadamente yo estoy tratando de unir un texto con un número. Fíjense que estoy cometiendo errores para que ustedes los asimilen, para que no cometan esos mismos errores.
¿Tiene solución? En la vida, para lo único que no hay solución, ¿para qué es? Para irnos derecho por el pescadero, ¿sí o no? Entonces, nosotros nos vamos a encontrar por acá, dentro de esas funciones, dice convertir a texto. Entonces, convierto a texto. Sí, señor, ese es el término. Aquí lo que estoy haciendo es haciéndome una cirugía plástica de la variable. La estoy cambiando de tipo de dato. Le estoy diciendo, oiga, coja esta variable que es de tipo real o numérico y pásemela a formato cadena. Vamos a ver. Y listo. Ingrese el nombre del estudiante. Pepito Pérez. Ese man es famoso. Ingrese parcial 3.5. Y ahí está. Ay, profe, pero es que le faltó el espacio. Pucha, sí, tienen toda la razón. ¿Será que yo puedo hacer esto acá? A ver. ¿Será que me lo deja hacer? ¿O será que me va a decir que no? Vamos a ver. Yo lo dudo mucho. Cantidad de argumentos no válidos. Ok. ¿Y será que si yo hago esto acá y hago esto acá me lo deja hacer? ¿Y si no me lo deja hacer? No se encontró descripción para este error. Porque nadie se imaginó que alguien iba a escribir esto. Fíjense acá. Aquí tenemos el dilema de ese espacio en blanco. ¿Será que hay alguna función acá que nos permita añadir esto? Concatenar. Concatenar, pues, obviamente. Entonces, acá le voy a decir concatenar. Dos concatenar. No podemos hacer nada más. Porque es que PCN es así. O sea, aquí nos toca que utilizar esa triple malicia indígena que tenemos para decir, no, venga. Claro, podemos concatenar, meter un concatenar dentro de otro. ¿Y cuánto podemos concatenar? Pues todos los que ustedes quieran. ¿Sí? Vamos a mirar si corre. Bueno. Ya lo importante es que corrió. Entonces, ya tenemos el espacio. ¿Sí? Fabuloso. Entonces ya tenemos el nombre, la nota. O sea que yo puedo fácilmente tener esto así. Ahora sí, lo que ustedes decían. Venga, pongamos un para acá. Donde yo voy a decir que J no puedo usar I porque ya ahí la está usando el ciclo principal. Entonces, le voy a decir J es 1 hasta 3 con paso en 1. Ok. Entonces, le digo, venga, hágame un favor. Control X, Control B. Acá. Fíjense que lo que yo estoy haciendo es como tratando de resolver este problema como de a pedacito para que ustedes me vayan entendiendo ahorita todo ese larguero de código que van a ver. Porque al final aquí vamos a tener un código bastante extenso. Para eso vamos a ver si alcanzamos hoy a trabajar lo que son procesos y subprocesos, lo que se conoce con procedimientos y funciones. ¿Okay? Bueno, tenemos esto. Entonces, la nota del parcial
número. Entonces a mí siempre me gusta hacer como estas cositas aquí. Digo J, tin, cierro acá y cierro acá. Esto, ojo, es simplemente decoración para la impresión, no es nada más, ¿ok? Vengo para acá. Tin, nombre del estudiante, Pepito. Ingrese la nota de parcial 1, 4.0, parcial 2, 3.6, parcial 3, 4.0. Miren lo que está pasando acá. ¿Está bien o está mal? Tan descarado me dicen que está mal. Si la nota 1 es 4.0, me imprime 4. Ah, ¿qué tal? Ven a decir que... ¿Qué? Lo que pasa es que al convertir a texto, me omite los decimales cuando son cerrados. O sea, 4.0 me lo vamos a dar en 4. ¿Sí? O sea, acá sí no puedo hacer absolutamente nada. ¿Sí? Ahí sí ya no puedo hacer nada. ¿Listos? Porque PCI, pues me va a tener esa pequeña restricción, pero fíjense que aquí ya estoy obteniendo las notas. ¿Sí? Las notas. Ah, ok. Y fíjense que ahí ya puedo ir armando por cada estudiante todo igual. ¿Listo? Esta es una forma de hacerlo. Muy sencilla. Otra forma que nosotros podemos tener para poder trabajar este tipo de cosas es a través de arreglos bidimensionales. Es decir, arreglos de 2 dimensiones. Y eso nos ahorraría un montón de trabajo. ¿Por qué? Porque ya podríamos almacenar las calificaciones normalmente, ¿cierto? Normalmente. Y ahí sí lo que dicen por ahí. Ah, pues, profe, podemos dividir por segmentos. Pero entonces, yo lo haría de otra forma. Yo le diría, venga, yo tengo un arreglo que se llama estudiantes. Pues yo puedo tener un arreglo bidimensional donde yo le digo, vamos a ver si me acuerdo, parciales. Entonces, el bidimensional tiene 2 elementos, filas y columnas. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos parciales voy a hacer? 3 parciales. ¿Cuántos estudiantes voy a tener? No, perdón. Uy, qué pena. No es así. Aquí son los estudiantes, que son la cantidad de filas que tenemos. Total de estudiantes. ¿Y cuántas columnas voy a tener? 3, porque son las 3 notas de los parciales. Y así me ahorro esta parte. Sino que quería mencionarles esto porque es muy importante que ustedes empiecen a identificar estas funciones. Y aquí ya tenemos la primera, que es la función de concatenar, que se utiliza en PCI para unir 2 elementos de tipo
carácter. Pero adicionalmente a eso, ya vimos cómo convertir un número a texto. Y yo puedo reconvertir ese texto a número también. Si ustedes se dieron ahí, se dieron cuenta de una función que se llama convertir a número, que coge el texto y lo convierte a número. ¿Sí? Son dos funciones que les van a servir bastante aquí en los ejercicios que vamos a hacer. Ok. Entonces, con esto yo puedo hacer esto, control C. Quizzes, ¿cuántos quizzes eran? 4. ¿Y cuántos trabajos? 12. Y fíjense que aquí ya tenemos una solución bastante interesante. Ustedes dirán, profe, ¿por qué no guarda el nombre del estudiante dentro de la matriz? Porque pasa y acontece que estos son ¿de qué tipo? Cadena, de tipo carácter. Y yo no puedo mezclar dos tipos de datos en una misma estructura de datos. En Python sí nos lo deja hacer. Por eso cuando ustedes pasen de Python a Java, van a decir me quiero ir otra vez para Python, pero no se van a poder regresar porque desafortunadamente ustedes son Java, no Python. ¿Ok? Pero digamos es una de las grandes ventajas y por eso es que Python es muy apetecido, sobre todo cuando se dice me voy a especializar en analítica de datos, me voy a especializar en Big Data, me voy a especializar... Váyanse para Python. En Java se pueden quedar, sí, pero les va a costar sangre poderlo hacer, a diferencia de Python que lo hacen muy fácil. ¿Ok? Bien. La diferencia entre un arreglo unidimensional y bidimensional es que el bidimensional maneja dos dimensiones, I y J, ¿ok? Filas y columnas. Y esto cómo nos cambia el panorama en lo que estábamos haciendo. Pues nos lo cambia de una manera muy sencilla. Que acá ya voy a empezar a reemplazar mis variables como son, ¿cierto? Como estamos aplicando las buenas prácticas, entonces estudiantes, coma, total, parciales, coma, total, quizzes, total. ¿Cómo se llama este tipo de declaración de variable? Camel case. El que tiene el guioncito piso, ¿cómo se llama? Snake case. Y el que trae mayúscula y minúscula, mayúscula y mayúscula entre las palabras compuestas, Pascal case. Ojo que eso puede ser preguntitas por ahí capciosas, ¿no? Yo los estoy entrenando. Yo decía, mire, pilas que esto puede ser una preguntita por ahí, un quiz. O de pronto en el filtro les pregunto todo esto, ta. ¿Listo? Entonces aquí, señor. El primer filtro, no se preocupe, cuando llegue sabrá. El primer filtro es con Python. Preguntando una cosita, usted, ¿Tiene frío? Es un clima muy
Rico. Entonces, 4 quizzes y 2 trabajos. Entonces, vamos a empezar. Entonces, este señor cambia radicalmente en esto. Que ya este ciclo no lo voy a utilizar para concatenar. Lo voy a utilizar para recorrer cada uno de los arreglos bidimensionales. ¿Cuántos ciclos deben haber acá dentro del ciclo principal? Para llenar parciales, para llenar quizzes y para llenar trabajos. ¿Ah? Vamos para allá. Entonces, a ver, venga un segundito acá. Con Paint no soy buen dibujante y menos con mouse. Voy a tratar de hacer magia acá. Tenemos el primer arreglo, donde tenemos acá 3 estudiantes. El estudiante A, el estudiante B y el estudiante C. Tenemos acá una matriz de parciales. Una matriz de quizzes. Ustedes no saben el esfuerzo que estoy haciendo acá. Ella está me tiembla la mano. Trabajos, ¿cierto? Tenemos esto, donde acá vamos a encontrarnos. Fíjense esto. 1, 2, 3. Tenemos que esto era acá, esto era acá. Bueno, aquí me pasé de canas. Acá esto es. ¡Ay! Ahí perdonarán ese espacio. Este dijimos que era de ¿cuánto? 2. Dijimos que teníamos una fila. Tres filas. Son cuatro quizzes, ¿no? Eso es lo bonito acá, que lo puedo agregar. Listo. 4 quizzes. Tenemos una fila. Se está acabando la tinta de lápiz. Sí, vas a cambiar el marcador. Voy a ir a recargarlo. Dios mío, señor. Listo, lo logré. Listo, miren, tenemos esto. Hice este esfuerzo motriz con ustedes para explicar lo siguiente. Que debemos tener una referencia con cada índice. Índice 1, índice 2, índice 3. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada matriz, cada fila me va a representar cada estudiante. Quiere decir que la fila 1, la fila 2 y la fila 3 va a pertenecer, la fila 1 va a pertenecer a las notas del estudiante A. La fila 2 va a pertenecer al estudiante 2. Y la 3 va a pertenecer a este estudiante. Listo. Ya con eso solucionamos el problema. ¿Ok? Yo siempre les digo,
hagan mamarrachos, rayen, hagan dibujitos, porque de esta manera uno puede llegar a entender mejor la solución. ¿Ok? Bueno, ahora sí, tenemos un ciclo for. Yo les dije que teníamos un for por acá, bueno, que es un para, ¿no? Y este señor se va a encargar de recorrer todo esto, pero que dentro de este for tenemos que tener un ciclo for para recorrer este señor, otro ciclo for para recorrer este señor y otro ciclo for para recorrer este señor. Ok. Tenemos que tener algo en cuenta. Y es que si yo le digo acá de 1 hasta 3 en la fila 1, ¿cómo hago para recorrer únicamente esa fila de ese señor? Porque acuérdense que tenemos que ir estudiante por estudiante. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Ingrese la nota parcial número J. Vamos a ver. Para ¿qué tendría que escribir ahí en esos paréntesis cuadrados? A, I, J. Porque I debe quedar estática. La que se debe mover más rápido, ¿quién es? La J, que me va a representar las columnas. Y las columnas es cada nota de cada señor. Ok, entonces aquí le digo I, J. ¿Listo? Entonces, esto ya no me sirve para nada. Y eso lo tengo que hacer. Control C, Control V, Control V. Si no, acá yo ya no voy a... Esto lo voy a cambiar porque debería ser... para hacerlo bien hecho. Entonces, esto debería ser V, ¿sí o no? Control C. Aquí debería ser quizzes, nota quiz. Entonces acá esto se llama como quizzes. Aquí quiz número para tal. Entonces este señor me representa los total de trabajos. Control V, nota trabajo número tal, trabajos. Entonces yo imagino que ese es trabajos. Hermoso, ¿sí o no? Ahora ¿qué viene? Viene algo muy crítico para ustedes. Mi amiga la ruleta.
Ellos padecieron con la ruleta, ¿sí o no? Ya les presento a los nuevos campers. Vieran lo que van a sufrir. Por favor, no me los asusten. ¿No? Traen el melo. No, De aquí él a es un el mes. mejor dicho. Ustedes ganaron. Sí, claro. Me ha dicho cuando salga de clásico para comentarlo. A ver, chao. Como subes, todavía se siente la tensión. Nicolás. Filtro, si el otro ya está pidiendo filtro. ¿Nicolás vino? Nicolás, eres el feliz ganador de pasar a este majestuoso estrado.